Hola, en este vídeo os voy a enseñar cómo se calcula el área encerrada bajo una curva y el eje de la X. Nos vamos a encontrar con dos tipos de problemas. Un problema en el que simplemente nos van a pedir que calculemos el área entre la gráfica y el eje de la X, que va a ser un problema que si lo representamos va a ser un problema como el del gráfico de la izquierda. Y luego nos pueden preguntar también que calculemos el área encerrada entre una curva, el eje de la X y las rectas x igual a A y x igual a B. Este es un ejemplo como el de la derecha, como el de la gráfica de la derecha. Bien, pues esto si sabemos hacer integrales definidas es muy sencillo de calcular. En el ejemplo de la izquierda vemos que la gráfica corta al eje de la X en los puntos x igual a A, x1, x2 y B. Entre A y X1 la gráfica está por debajo del eje de la X, por lo tanto la integral va a ser negativa y tengo que cambiarle el signo. Entre X1 y X2 la gráfica está por encima del eje de la X, por lo tanto la integral va a ser positiva, la dejamos tal y cual como está. Y entre X2 y B la integral va a ser negativa, por lo tanto para el área, como siempre debe ser positiva, tenemos que cambiarle el signo a la integral. Y aquí, pues, en este ejemplo de esta función, que la vamos a resolver ahora, pues tenemos una parábola, no sé si se ve bien, aquí está la parábola, y quiero calcular el área de entre esa parábola, el eje de la X, que sería este trozo, y las rectas x igual a menos 3 y x igual a 4, que sería este trozo de aquí y este trozo de aquí. En este caso, tanto este trozo como este trozo están por encima del eje de la X, luego la integral va a ser positiva, y este trozo está por debajo, la integral va a ser negativa, tenemos que cambiarle el signo, porque el área siempre es positiva. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Vamos a calcular el área encerrada entre esta función y el eje de la X. Para eso primero vamos a hacer un esbozo de la función. ¿Cómo hago yo un pequeño esbozo de esta función? Pero primero vamos a calcular, es importante calcular el punto de corte con los ejes, es primordial. Vamos a ver el punto de corte con los ejes. Punto de corte con los ejes. Pues sería con el eje Y, X igual a 0, por lo tanto la Y también va a ser 0. Si se sustituye todo la X por 0, 0 al cubo más 0 al cuadrado menos 2 por 0, 0. Por lo tanto el punto de corte es el 0, 0. En realidad con el eje Y no me hace falta. Lo he puesto aquí, pero no me... El punto de corte con el eje Y, me he equivocado, esto no es necesario. Estos puntos de corte no son necesarios. Bueno, prosigamos. Con el eje X es importante, la Y igual a 0. Entonces obtenemos aquí la ecuación x al cubo más x al cuadrado menos 2x igual a 0. Resolvemos esta ecuación. En primer lugar tengo que sacar el factor común a la x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Por lo tanto tengo x igual a 0, es un punto de corte. Y por otro lado tengo x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Me sale aquí una ecuación de segundo grado, la resuelvo. X igual a menos 1 más menos la raíz de b al cuadrado, 1 al cuadrado menos 4 por a por c, partido por 2. Igual 8 más 1, 9. Esto me sale menos 1 más menos la raíz de 9, que es 3, partido por 2. Menos 1 más 3, 2. Entre 2, 1. Y menos 1 menos 3, menos 4 entre 2, menos 2.
Pues tengo 3 puntos de corte con el eje de la X, 0, 1 y menos 2. Es decir, el 0, 0, el 1, 0 y el menos 2, 0. Bueno, aquí he tachado antes el punto de corte con el eje de la Y porque digo que no me hacía falta, pero sí que me hace falta para hacer un esbozo de la gráfica, porque vamos a hacer un esbozo de la gráfica. De todas maneras, ese punto me había vuelto a salir aquí. Ahora, para hacer un esbozo de la gráfica, vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento en los máximos y mínimos. Con eso será suficiente. Por lo tanto, vamos a estudiar la monotonía y los extremos relativos. Para la monotonía voy a hacer la derivada. Sale 3x al cuadrado más 2x menos 2. La igual a 0. Me parece que la punta de esto no va bien. Y la igual a 0. Voy a subir para arriba esto. Y obtengo x igual a menos b menos 2 más menos la raíz al cuadrado 4 menos 4 por a por c partido 2a, 2 por 3. Y aquí obtengo 4 por 3, 12, 4 por 3, 12, por 2, 24, más 24, más 4, 28. Menos 2, más menos la raíz de 28 partido por 6. Y esto voy a calcularlo. Claramente no me va a salir exacto, pero tengo menos 2 más la raíz de 28 dividido entre 6. Me sale por un lado 0,55 aproximadamente, y por otro lado menos 2 menos la raíz de 28 dividido entre 6 menos 1,22 aproximadamente. Bien, pues vamos a calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Este más o menos es, hemos dicho que es el menos 1,22. Aquí tenemos el 0,55. Vamos a coger un número más pequeño que menos 1,22. Por ejemplo, el menos 2 lo sustituyo en la derivada y obtengo 3 por 4, 12. 12 menos 6, 6. Me sale positivo. Aquí la función es creciente. Entre menos 1,22 y 0,55 pues voy a coger el 0. Con x igual a 0 la derivada me sale negativa. Aquí la función es decreciente. Y aquí entre 0,55 y mayor que 0,55 cojo el 1, 3 más 2, 5, menos 2, 3, positivo. Aquí la función es creciente. Pero aquí voy a tener un máximo relativo y aquí un mínimo. Voy a calcular más o menos, o voy a calcular el valor de la función en esos puntos. Tengo 3 por menos 1,22 más 2 por menos 1,22 menos 2 me sale aproximadamente menos 8,1. Luego el máximo está en el punto... no, claramente me he equivocado, lo estoy sustituyendo en la derivada. Bueno, de todas maneras, no lo voy a calcular porque tampoco me hace mucha falta. Voy a ir directamente al grano. Voy a coger la función más o menos. Aquí, más o menos. Voy a hacer un esbozo. Estaría bien que calculara, pero para no hacer más largo el vídeo, más o menos tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Como aquí simplemente me interesa calcular, yo no quiero ahora mismo dibujar exactamente la gráfica, sino simplemente hacer un esbozo de la gráfica para calcular el área. Entonces los puntos de corte con los ejes habíamos dicho que eran
0, 1 y menos 2, menos aquí, 0, 1 y menos 2, y con el eje de la y era simplemente 0, 0. Pues entonces en el menos 1, 22 hemos dicho que tengo un máximo. En el menos 1 con 22 tengo un máximo, no sé, vamos a poner que esté por aquí. Para calcular exactamente la altura debería calcular cuánto f de menos 1, 22, cuánto vale la función cuando la x menos 1, 22. Y aquí en 0,55 tengo un mínimo, vamos a ponerlo más o menos por aquí. Pues esta función que sería, el esbozo sería más o menos así. En realidad la tengo aquí hecha bien. Aquí está la función bien representada. Entonces aquí lo que me interesaba en realidad, me da igual, lo que me interesaba en realidad es los puntos de corte para calcular el área, y yo quiero saber también si la función va por encima o por debajo. Tengo un trozo por encima y otro trozo por debajo. Entonces, ¿cómo calculo yo el área de esta función? Pues yo tengo que hacer la integral entre menos 2 y 0 de la función que voy a pasar para atrás porque ya no me acuerdo cómo era la función, que era x al cubo más x al cuadrado menos 2x. X al cubo cuadrado menos 2x. Así que yo entre menos 2 y 0, y ahora a eso le voy a restar la integral entre 0 y 1 de lo mismo. O sea que aquí lo más importante son los puntos de corte con los ejes y saber si entre esos puntos la función va por encima del eje o por debajo. Aquí he puesto menos porque como la función entre 0 y 1 va por debajo del eje de la x, la integral definida va a ser negativa, pero el área no puede ser negativa, así que aquí tengo que cambiarle el signo. Y esto aquí igual, a ver si aquí abajo. Esto va a ser igual. Vamos, voy a quitar ya, voy a hacer la integral directamente. Sería x a la cuarta partido por 4 más x al cubo partido por 3 menos 2x al cuadrado partido por 2, aquí se me va 2, entre menos 2 y 0, menos lo mismo, x a la cuarta partido por 4 más x al cubo partido por 3 menos x al cuadrado, en este caso entre 0 y 1. Ahora simplemente tengo que sustituir, pero no sustituyo el 0. Vamos a sustituir por menos 6 entre 4 más menos 2 al cubo, que es menos 8 tercios, menos 2 al cuadrado, que es 4. Ahora menos. Ahora sustituyo, me voy a la segunda función y sustituyo el 1. Sería un cuarto más un tercio menos 1 al cuadrado, que es 1. Y a esto, a ver, esto aquí, deshacer. Y a esto voy a borrar este paréntesis porque quiero poner un corchete. Porque ahora debería poner un paréntesis. Menos lo que me da sustituir por 0. En realidad no, es todo 0. Así, pues hago esta operación que se puede meter directamente con la calculadora, poniendo los paréntesis incluidos. 16, voy a hacerlo yo rápidamente. A ver. A ver lo que me sale. Menos 16 cuartos.
A ver, menos 16 cuartos más 8 tercios más 4 menos un cuarto menos un tercio más 1. Y me sale aproximadamente 37 partido por 12, o lo que es lo mismo aproximadamente 3,08. Unidades, las unidades no las sabemos si son metros, centímetros, decímetros al cuadrado, pero si pongo u al cuadrado. Pues esta sería. Hay una forma de hacer esto sin hacer un esbozo de la gráfica, pero sí necesitamos los puntos de corte con los ejes, que es de la siguiente manera. Sin hacer un esbozo de la gráfica, yo hago la integral entre menos 2 y 0. Si es positiva, la dejo positiva. Yo no sé, si yo no hago la gráfica, yo no sé si va por encima o por debajo. Si es positiva, la dejo positiva. Y si es negativa, le cambio el signo. Y luego hago la integral entre 0 y 1. Si es positiva, la dejo igual, y si es negativa, como la cambio el signo. Y luego la sumo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es calcula el área de esta función entre x igual a 3 y x igual a 4. Vamos a hacer un esbozo de la gráfica, aunque ya la tenemos hecho de antes. Esta gráfica es una parábola, solamente va a tener un máximo o un mínimo, y con mucho 2 puntos de corte con el eje X. Vamos a calcular también el punto de corte con el eje Y para hacer el esbozo de la gráfica. Punto de corte. Con el eje X, pues Y igual a 0, por lo tanto x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0, resuelvo la ecuación de segundo grado, menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, partido por 2, lo dentro de 4 por 3, 12, más 12 más 4, 16, 2, más menos la raíz de 16 que es 4, partido por 2, me sale 2 más 4, 6, entre 2, 3, 2 menos 4 menos 2, entre 2 menos 1. Punto de corte serían el 3, 0 y el menos 1, 0. Con el eje X, la Y vale 0, por lo tanto, con el eje Y, perdón, nos falta ahora. Con el eje Y, X igual a 0, por lo tanto, Y igual a menos 3. El punto sería 0 menos 3. Que es nada más que me vale para hacer el esbozo de la gráfica, no me vale para calcular el área. Y ahora voy a calcular la derivada para calcular crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos. Sería 2x menos 2. Da igual a 0. 2x es igual a 2, x es igual a 1. Pues pongo aquí el 1. Un número más pequeño que 1 es el 0. Con el 0 la derivada me sale menos 2, negativa, por lo tanto aquí decreciente. Y aquí va a ser positiva. Con el 2, 2 por 2, 4 menos 2, 2, positiva, creciente. En 1 tengo un mínimo. ¿Cómo calculo el valor de ese mínimo? Pues me voy a la función. Y sustituyo el x por 1. A la función, no a la derivada, como me equivoqué yo antes. El 1 sería igual a 1 menos 2 menos 3, que es igual a menos 4. Por lo tanto, el mínimo es el 1 menos 4. Entonces tengo, con estos valores, voy a echar esto un poquito para el lado, puedo hacer un esbozo de la gráfica.
Pues bueno, eso es todo. Me hacía un vídeo largo, pero bueno.